Dios te bendiga. Hoy te contaré una historia de fe y valentía que muestra cómo el poder de Dios es capaz de proteger a sus hijos en las situaciones más difíciles. Quédate hasta el final porque conocerás la increíble historia de Daniel, quien fue lanzado al foso de los leones, y descubrirás cómo su fidelidad a Dios le salvó la vida. También al final te daré una poderosa enseñanza que te inspirará en tu caminar de fe. Vamos a comenzar. Mi nombre es Daniel. Nací en Judá, un reino bendecido por Dios, pero mi vida dio un giro drástico cuando fui llevado cautivo a Babilonia por el gran rey Nabucodonosor. En mi juventud, fui elegido junto a otros jóvenes para servir en la corte del rey. Aunque fui llevado lejos de mi tierra natal, nunca abandoné mi fe en el Dios de Israel. Mi devoción hacia él era inquebrantable, incluso en un lugar lleno de ídolos y dioses falsos. Nabucodonosor, un rey poderoso, conquistó muchas naciones y estableció uno de los reinos más grandes de la antigüedad, el Imperio Babilónico. A pesar de que yo era un extranjero en su corte, Dios me otorgó sabiduría y gracia a sus ojos, lo que me permitió ocupar puestos de gran responsabilidad. Con el tiempo, otros reyes llegaron al poder, y uno de ellos fue el rey Darío. Este rey me nombró como uno de sus 3 administradores principales para supervisar el reino. Mi servicio fue tan leal y eficiente que Darío planeaba darme aún más autoridad sobre todo su reino. Sin embargo, este favor generó celos en los demás líderes. Los príncipes y sátrapas conspiraron en mi contra, buscando algo de que acusarme, pero no pudieron encontrar ninguna falta en mi carácter ni en mi trabajo. Sabían que mi fe en Dios era inquebrantable y decidieron utilizar eso en mi contra. Le propusieron al rey Darío un decreto: durante 30 días, nadie podría orar a ningún dios ni hombre, excepto al rey, o sería lanzado al foso de los leones. Cuando supe de este decreto, no dejé que el miedo me controlara. 3 veces al día me arrodillaba, como siempre, orando y dando gracias a Dios en mi habitación, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Sabía que mi vida estaba en peligro, pero mi confianza en Dios era mayor que cualquier temor. Los conspiradores me espiaron, y con rapidez fueron a acusarme ante el rey. Aunque Darío me tenía en alta estima, se vio atrapado por su propia ley y, con gran pesar, ordenó que me lanzaran al foso de los leones. Antes de que me arrojaran al foso, el rey me dijo: que tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te libre. Y así lo hizo. Aquella noche, en el foso rodeado de leones hambrientos, mi fe nunca flaqueó. Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones, y no me hicieron ningún daño. Sabía que mi Dios era poderoso para protegerme, y lo demostró ante todos. Al amanecer, el rey Darío corrió hacia el foso y, con gran alegría, comprobó que seguía vivo. Ordenó que me sacaran del foso y que los conspiradores, aquellos que habían planeado mi caída, fueran arrojados en mi lugar. Los leones los devoraron antes de que tocaran el suelo. Darío, al ver el poder del Dios de Israel, proclamó a toda la nación que el Dios de Daniel es el Dios vivo, cuyo reino nunca será destruido, y ordenó que todos lo honraran. Si estás disfrutando de esta increíble historia de fe y milagros, te invito a suscribirte a este canal, y si deseas aprender más sobre las historias bíblicas, no olvides que en la descripción tienes acceso a un estudio bíblico completo donde podrás profundizar en la palabra de Dios. La historia de Daniel en el foso de los leones no es solo un relato heroico de supervivencia, sino un profundo ejemplo de fe inquebrantable y obediencia a Dios, incluso en las circunstancias más adversas. Daniel, en medio de un imperio pagano, con leyes contrarias a su fe, decidió mantenerse fiel a lo que sabía que era correcto, su devoción a Dios. Esto es una lección poderosa para todos nosotros. En la vida, muchas veces enfrentamos situaciones donde parece más fácil ceder a las presiones del mundo, ya sea en el trabajo, la escuela o incluso en nuestras relaciones. Pero Daniel nos enseña que, sin importar cuán grande sea la amenaza o la tentación, nuestra fidelidad a Dios debe ser lo primero. Cuando Daniel continuó orando a Dios, sabiendo que esto le costaría su vida, él no lo hizo con arrogancia o con el deseo de desafiar la autoridad terrenal. Lo hizo porque sabía que su relación con Dios era su mayor prioridad.
Este acto de obediencia, aunque parecía pequeño, orar en privado, mostró su compromiso y confianza absoluta en el poder de Dios. Nosotros, en nuestra vida diaria, también enfrentamos fosos de leones. Puede que no sean leones literales, pero enfrentamos problemas, dificultades, y a veces personas que quieren vernos fracasar o caer. La gran pregunta es, ¿cómo respondemos? ¿Permitimos que el miedo y la presión nos aparten de nuestra fe? ¿O confiamos en que Dios puede protegernos y guiarnos, como lo hizo con Daniel? La enseñanza más importante aquí es que Dios honra la fidelidad. Daniel no fue librado del foso, sino que fue protegido dentro de él. De la misma manera, Dios no siempre nos librará de nuestros problemas o dificultades, pero sí promete estar con nosotros y protegernos en medio de ellos. Esta historia nos recuerda que no estamos solos. Cuando somos fieles a Dios, Él pelea nuestras batallas y nos sostiene, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Finalmente, la historia de Daniel también nos muestra el impacto de nuestra fe en los demás. Debido a la fidelidad de Daniel, el rey Darío reconoció el poder de Dios y emitió un decreto para que todos honraran al Dios de Daniel. Nuestra fe, cuando es visible y firme, puede transformar la vida de quienes nos rodean. No subestimemos el poder de nuestro testimonio. Así que hoy, te invito a que reflexiones. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, aun cuando todo parezca estar en tu contra? Porque si algo nos enseña la historia de Daniel, es que, cuando permanecemos firmes en nuestra fe, Dios siempre está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y utilizando nuestras vidas para su gloria. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos y familiares. Además, recuerda que en la descripción tienes acceso a un estudio bíblico que te ayudará a profundizar más en la fe y en las increíbles historias de la Biblia. Dios te bendiga.